Buenas noches. Buenas noches, hermanas que me acompañan el día de hoy. Bienvenidas a la quinta sesión de nuestro estudio Mujeres Ayudando a Mujeres. Te doy gracias por su asistencia. Buenas noches, Melissa, Rosemary, hermana Gabriela, mi hermana Soledad Márquez. De verdad, muchísimas gracias por su asistencia, su puntualidad. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante y es cómo ayudar a mamás solteras, cómo ayudar, qué palabras podemos decir, qué versículos, cómo podemos ayudarlas, cómo podemos entenderlas. Y para ello vamos a empezar esta reunión orando. Vamos a encomendar este tiempo a Dios y voy a pedir que las personas que están conectadas, gracias Maritza, Gabriela, Rosario, vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo de estudio a Dios. Que sea Él quien se glorifique en la vida de nosotras para poder ayudar a otras personas. Oramos. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos concedes con mis hermanas. Señor, gracias por ese deseo que ellas tienen de poder capacitarse, Señor, de poder entrenarse, de poder conocer más tu palabra, Señor. No basta solamente con el deseo de querer ayudar a las personas, sino que tenemos que estar preparadas para poder entender, para poder ayudar y poder ser de bendición a estas mujeres. Te pido, Señor, que tú tomes el control de esta reunión de principio a fin. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, al inicio de esta clase presenté un video. No sé cuántas de ustedes alguna vez han ido a un parque de diversiones. No sé cuántas de ustedes alguna vez han entrado a la montaña rusa. No sé si han tenido esa experiencia. Déjenme decir que yo sí. En algún momento, cuando era muy pequeña, se le ocurrió a mi papá, no sé, comprarme el ticket, y déjame decirte que fue la experiencia más terrorífica que he vivido en toda mi vida. Y no, con solamente verlo todo eso me asusta, realmente me asusta mucho. Cada vez que voy a un parque de diversión y veo la montaña rusa, digo, no hay forma de que yo vuelva a subir, ¿no? Y muchas veces comparamos de repente con la situación de una persona que está pasando por una situación difícil, una situación de altos y bajos en su vida, una situación en la que se siente sola, un proceso en su vida por la cual ella necesita ayuda. Y ese es el tema de hoy, cómo ayudar a una mujer que es mamá soltera. Bueno, para empezar este estudio, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, cómo se siente una mujer, ¿verdad? Cómo se siente una mujer que está criando a sus hijos sola, ya sea porque pasó por un penoso proceso de divorcio o de repente quizás porque está separada, nunca estuvo casada, pero estuvo teniendo una pareja y ambos se separaron, o quizás en el peor de los casos pasó por la pérdida, ¿no?, de su pareja. No sabemos, pero lo único que nosotros sabemos es que esta persona está sacando adelante su familia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Primeramente necesitamos entender cuáles son los temores por los cuales una mamá soltera está pasando o está atravesando. Bueno, estuve leyendo mucho sobre este asunto, estuve conversando con varias personas que han pasado por este proceso, entrevistando algunas de ellas y quiero mencionarles algunas listas de temores. No digo que se aplica a todas, pero sí la mayoría o algunas de ellas dijeron, ¿no?, que esos son sus mayores temores. Número uno, su mayor temor es la parte económica, ¿no? Definitivamente la parte económica es un problema muy, muy difícil para ellas para afrontar su seguridad financiera. Tienen temor a cómo voy a sostener ahora a mi familia, cómo voy a sostener a mis hijos, ¿no? La preocupación por el dinero es algo constante en la vida de esta mujer. Muchas veces hasta tienen vergüenza de repente de pedir ayuda y van a ocultar su situación por vergüenza y van a tratar de sacar a sus hijos adelante. En algunas ocasiones sí van a pedir la ayuda a su familia, en otras ocasiones no. Otro temor que ellas tienen es la custodia legal de sus hijos. Si ellas se pasan por este proceso doloroso de batallas legales que añaden mucho estrés a su vida, es costoso, es desgastante, pues pueden entender, ¿no?
qué difícil para ella, ¿no? Entender que de repente pueden arrebatarle a sus hijos. Entonces, este es otro temor con los que ellas también luchan, un proceso muy difícil si hay una batalla legal de por medio. Otro temor es que la inseguridad, ¿no? Un hogar, por lo general, papá, mamá, hijos, entonces al verse una mujer sola con sus hijos, puede tener temor por la seguridad de su familia, por la seguridad de sus hijos. Entonces, sí, en un momento ella va a tener ese constante temor de que algo le pueda pasar a sus hijos, ya que no hay un padre que pueda afrontar de repente por ellos. Otro de los temores es sentirse incompetente, ¿no? Incluso conversaba con unas mamás y me decían, tenía un gran temor, de repente, ¿qué hay si no crío hijos de bien? ¿Qué hay si en la adolescencia ellos cambian y se vuelven malas personas? Entonces, muchas de ellas incluso tienen que ser muy estrictas con ellos, de tal manera que ellas puedan asegurarse de que sus hijos sean personas de bien. Personas de bien. Eso es lo que ellas me decían, ¿no? En ese momento de entrevista. Muchas de ellas pierden su identidad, ya no saben si son solteras, si son casadas, ante los ojos de Dios, ¿qué son? Si son divorciadas, ¿cómo las ve Dios? ¿Esta persona debería casarse? Entonces, eso también es una lucha que ellas tienen, si tienen que rehacer sus vidas o no deberían hacerla por amor a sus hijos. También caen en ese temor. Pueden encontrar, en el peor de los casos, comportamientos pecaminosos. En el peor de los casos, una persona puede comportarse inmoralmente o tener un espíritu crítico hacia las personas, una persona llena de ira, de rencor, que todo lo ve mal, y eso puede afectar mucho a sus hijos. Ella se puede ver envuelta en una falta de brillo, una falta de motivación, de energía, debido a que hay mucha confusión, muchas dudas y muchos reproches, ¿no? Quizás por qué la relación no funcionó, por qué la persona la abandonó a ella y a sus hijos. Ese proceso es muy doloroso y muy difícil de salir de allí. También, aparte de los temores con los que ella tiene que lidiar, también viene algo más difícil aún, que es cómo pueden mis hijos o cómo puedo ayudar a mis hijos a mantener una relación con su papá, ¿no? ¿Cómo ella puede ayudarlos a relacionarse con su papá, ya que no hacen una vida en común? ¿Cómo ella se va a relacionar con las personas, con la familia de él? Y todo ello hace que ella se sienta ansiosa, muchas veces cansada y en ocasiones sin esperanza. Nosotras como consejeras, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para ayudar a esta mujer? ¿Cómo debemos ayudarla? Pues lo más importante, lo mejor que nosotras podemos hacer es guiarla a Dios. ¿Cómo podemos ayudarla? Guiando, dando lo mejor que nosotras tenemos, ¿verdad? Y es Cristo. Hoy día vamos a hablar sobre 4 puntos, 4 acciones que pueden ayudar a esta mujer a despojarse de ese temor, de esa duda, de ese sentimiento de impotencia que ella puede tener frente a un futuro incierto para ella y para sus hijos. Déjame decirte, amiga, hermana, consejera, que todo está en la mente. Tu lucha está en la mente. Vas a tener muchas batallas, pero como en un momento leía, toda batalla, en tu mente es un campo de batalla y tú puedes ser derrotada o tú puedes obtener victoria en tu mente. Y por ello vamos a hablar 4 acciones que están involucradas con la renovación de la mente. Y para ello voy a compartir contigo algunas diapositivas que he estado preparando, de tal manera que tú puedas entender un poquito más sobre qué podemos hacer, cuáles son los puntos a tratar. Para ello voy a compartir contigo algunas diapositivas que he estado preparando. Por ejemplo, empezamos con el primer punto, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarla a restaurar su corazón? ¿Cómo hacerlo? Como les decía al inicio, la forma en que podemos ayudar a esta mujer a que no caiga en angustia, en que no caiga en desesperación o depresión cuando está pasando por este proceso de cambio, ¿no? Es renovando su mente. Y para ello vamos a hablar de 4 puntos, quiero que lo memorices, son 4 puntos, y el primero de ellos es: decide creerle a la palabra de Dios.
¿no? La Biblia dice en Romanos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y si usted como consejera, usted le hace entender a esta mujer que todo lo que está sucediendo en este momento viene de la mano de Dios para su bien y para su gloria eterna, no importa qué terrible o inexplicable sea, ella va a poder salir a flote. En Isaías 55:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces, cuando ella le cree a Dios, le cree a la palabra de Dios, ella va a tomar esto como algo como un camino en el cual hay esperanza. Va a despojarse de ese sentimiento de incredulidad, va a darle un giro a su vida, un cambio total. Segundo punto que quiero tratar con ustedes es que al momento de renovar su mente, ella conoce las promesas de Dios. La Biblia dice en Salmo 138, uno de mis versículos favoritos, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en la vida de esta mujer. Cuando ella entiende que el Señor tiene un plan para su vida y para de sus hijos, ella va a descansar, ella se va a despojar de toda la ansiedad. No importa cuál sea su situación actual, las dificultades por las cuales ella pueda estar atravesando. Si ella decide confiar a Dios y abrazar las promesas de Dios para su vida y su familia, ella va a poder despojarse de todo ese sufrimiento y esa ansiedad. La Biblia dice claramente que nosotros no debemos estar afanosos por nada, por nada. Entonces, recuérdele a esta mujer que aún el sufrimiento por el cual ella está atravesando es un regalo de Dios para hacernos más como Cristo. Dios tiene un plan en la vida de esta mujer y ella, si realmente lo cree, va a salir adelante. Siguiente punto que quiero tratar es reemplaza los pensamientos pecaminosos. Como les decía al inicio, su mente es un campo de batalla. ¿Y cómo puede ella refutar todo pensamiento negativo? Pues fácil, memorizando versículos. La Biblia dice claramente en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, llevando cautivo. Entonces, si ella aprende a someter sus malos pensamientos y cambiarlos por pensamientos que realmente glorifican a Dios, ella no va a caer en depresión. Ella va a apropiarse de la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia. Y finalmente, cuando esta mujer hace de la Biblia su estándar de vida, va a ser muy difícil que ella escuche voces, las de su familia, las de sus amigas, las de las personas que humanamente sí quieren ayudarla, pero lamentablemente no siempre el consejo es bueno, no todas las personas aconsejan con sabiduría, pero si ella hace de la Biblia su estándar de vida, ella va a poder diferenciar entre lo que es correcto e incorrecto, lo bueno, lo malo, lo sabio y lo prudente. Entonces, cuando su mente es renovada, ella va a mirar la vida de la perspectiva de Dios. Y esto le va a ayudar a aceptar, ¿no? A aceptar el plan de Dios para su vida. Disipará la confusión, disipará la perturbación. Y recuerda, algo que nosotros tenemos que enseñar a ella es que ella no debe vivir guiada por sus sentimientos, sino que ella debe vivir guiada por la palabra de Dios. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos al segundo punto, que es reconociendo el pecado. Es muy, muy importante que ella pueda reconocer, o tú como consejera le ayudes a entender si hay pecado en su vida. Por ejemplo, algunas preguntas que nosotras podemos hacernos. ¿Es culpable de no perdonar? ¿Es culpable de amargura? ¿Es culpable de tener deseos de venganza? ¿Necesita el perdón de sus hijos? ¿Necesita el perdón de su ex pareja, de ex esposo? Entonces, es muy importante que en este proceso de ayudarla, ¿no? Ella sea consciente, ¿no? De su pecado delante de Dios. Es muy importante. Si su corazón está lleno de falta de perdón, de amargura, probablemente lo que nosotros tenemos que hacer es
enseñarle lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Que pues hay remedio para el pecado. Y hay remedio para ello, y es arrepentirnos, ¿no? Y perdonar. ¿Qué dice su palabra? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Qué importante es que ella abrace esto, que ella pueda perdonar. Ahora, para ella no será muy fácil, pero créame que con la ayuda de Dios es posible que ella pueda perdonar a esta persona que le lastimó, que de repente traicionó su confianza, o esta persona que ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo con su familia. Entonces, la base de nuestro perdón, debemos entender, es la gracia de Dios. Y cuando nosotras no perdonamos, ¿qué estamos demostrando? Corazones pecadores. Cuando fracasamos en perdonar, deberíamos cuestionarnos si realmente estamos agradando a Dios. De repente, si esta persona aún no ha tenido un encuentro con Jesús, pues ella allí, tú como consejera, guiándola a este camino. Siguiente punto que vamos a tratar hoy. Algo que ella tiene que entender, ¿no? Al momento de acercarse al Señor, en este proceso de ella encontrar este nuevo propósito en la vida, de caminar con Dios, algunos consejos que yo le podría dar, o tú como consejera le podrías dar, es que encuentre una persona en la iglesia, una mujer madura espiritualmente. Estoy hablando de una mujer madura, que pueda ayudarla, a quien ella pueda rendir cuentas, en quien ella pueda confiar. Y es importante que alguien le acompañe en este proceso de acercarse al Señor. Algo que tiene que entender ella es que tiene que convertirse en una perdonadora. La Biblia dice claramente, ¿no?, que nosotras debemos perdonar las ofensas de los demás. Y sí es posible, si Dios lo dice en su palabra, es posible. Esta persona debe aprender cómo contribuyó a la relación deshecha con su cónyuge. Muchas veces los matrimonios no funcionan, no tanto porque es la culpa de uno de ellos, sino muchas veces es la culpa de ambos. Ambos fallaron. Ambos cometieron errores. Entonces, ella debería también asumir parte de ello, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo contribuyó a la relación deshecha, ¿no?, con su cónyuge? Tomar los pasos bíblicos para enfrentar su pecado. Si hay falta de perdón, si hay amargura en su corazón, si hay deseo de venganza, tiene que tomar pasos de arrepentimiento. Aprender a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque el alabar al Señor la concentra a ella en lo que realmente debe e importa, y es su atención en Dios. Vamos a hablar un poco más, concentrarse en su amistad con otras mujeres. Eso es muy importante. Muchas veces hay personas que fallan en una relación y luego se ven involucradas en otra relación rápidamente, y esto es realmente muy difícil. ¿Por qué? Porque esta mujer debería concentrarse más bien en su amistad con otras mujeres, en ser edificada. ¿Cómo puede ella someterse a Dios en este proceso de buscarlo? Pues ella tiene que entender que tiene que morir al yo. Tiene que morir a sus planes personales, a sus deseos, a sus métodos, y vivir para Cristo. Si realmente esta mujer ha tenido un encuentro con Dios, ya no vive ella para sí misma. La Biblia dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los de Cristo, los que son de Cristo realmente van a buscar lo que es de Dios. Algunas preguntas que ella se puede hacer en cuanto a Dios. ¿Realmente puede ella confiar plenamente en Dios? ¿Ella cree realmente que Dios está con ella? ¿Cree realmente que los planes de Dios son para su bienestar y una esperanza? ¿Cree ella que los planes de Dios, o de repente ella cree que sus únicos planes son aceptables? ¿Qué cree ella en cuanto a eso? Entonces, cuando queremos ayudar a una mamá, no se trata solamente de ayudarla a sanar su corazón con la ayuda de Dios, sino que ella tiene que despojarse de hábitos antiguos, ella tiene que despojarse de patrones antiguos, y tiene que hacerse algunas preguntas ahora que ella está en Cristo y ahora que tiene una familia
por la cual tiene que luchar y salir adelante, algunas preguntas que ella podría hacerse, por ejemplo, es: ¿cuáles son mis responsabilidades, ¿no?, globales y mis metas a largo plazo? ¿Cuáles son sus metas a largo plazo? ¿Este tiempo en mi vida me ayudará a lograrlas? ¿Cuáles son mis responsabilidades con respecto a este tiempo en mi vida? Ese tiempo en que ella está pasando en el proceso de ser mamá soltera. Estoy pensando bíblicamente sobre dónde estoy ahora en la vida. ¿Es consciente dónde se encuentra? Lo que estoy planeando le da la gloria a Dios. No sabemos lo que ella en ese momento está pensando, pero una pregunta clave es: ¿realmente lo que yo estoy pensando le glorifica a Dios? Es una pregunta clave que ella tiene que hacerse. Entonces, algo que tiene que hacer ella es también establecer prioridades. Qué importante, ¿no? Cuando hablamos de las prioridades, por ejemplo, hablamos de los hijos, ¿no? Cuando una mujer está casada, pues muchas veces las tareas del hogar son compartidas, ¿verdad? Esposo y esposa, ambos, ¿no? Pero cuando es una mamá, pues es diferente. ¿Por qué? Porque la carga recae sobre ella. La carga recae sobre ella, el trabajo del hogar recae sobre ella y probablemente se encuentre tan exhausta, ¿no?, que muchas veces ella va a tener que evaluar en cuanto a sus expectativas en la vida, ¿no? Sobre todo si sus hijos son pequeños. ¿Qué es primero en su vida? ¿Sus hijos? ¿El trabajo? ¿El éxito? ¿Qué es realmente importante? Déjame decirte que si sus hijos son pequeños, pues debería dedicarse más a ellos. Esta mujer nunca lamentará el tiempo que pasa con sus hijos. Si tienes metas en la vida, créeme, la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En pocas palabras, tus planes personales pueden esperar. Pueden esperar porque la Biblia dice claramente que todo lo que tú anhelas, si es de Dios, tiene su tiempo, tiene su hora. Y créele a Dios cuando te dice esto, realmente créelo. Muchas de las madres sufren, ¿no? Sufren porque no saben qué decidir, ¿no? Si es el éxito profesional, si es su persona, sus hijos, ¿qué puede hacer? Una pregunta muy difícil que muchas de ellas se hacen. ¿Cómo manejar la relación con el padre de sus hijos? ¿Cómo hacerlo? Pues déjame decirte, ella debería reconciliarse con su cónyuge, pues si es una mujer cristiana, ella tiene que acudir a su pastor, ella tiene que acudir a sus líderes y pedir el consejo de ellos. Algo que te puedo decir es que la Biblia nos llama a buscar la reconciliación. Si esta persona, su expareja, su esposo, en este caso, ¿no?, ella está arrepentido y viene en busca de la reconciliación y le pide perdón, entonces es una opción perdonar y volver a intentar. Pero también la Biblia habla sobre el yugo desigual. Dios prohíbe el yugo desigual, sobre todo si ella es cristiana y ella conoce a Cristo y él aún no. Entonces, la Biblia claramente dice: andarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo. Dios es muy claro en cuanto al yugo desigual. Es algo que nosotros no podemos pasar por alto, porque Dios quiere bendecirnos y la única forma de bendecirnos es cuando cuando nos unimos en matrimonio con una persona que ama a Dios y nos va a amar a nosotras y va a amar a nuestros hijos. Si esta persona necesita consejería, debería acudir a un líder espiritual, a un pastor, y contarle su problema. Pero ¿qué hay del trato con sus hijos? ¿Qué hay? ¿Cómo puede manejar ella eso? Pues 4 puntos que te voy a dar. Número 1, ella debe proteger a sus hijos de su torbellino emocional. No hay peor cosa que una mujer que lastime a sus niños hablándole mal de su padre, acusándolo, haciéndolo quedar mal delante de ellos. Es un daño emocional que una mujer puede hacer en sus hijos. Qué difícil realmente. Entonces, tú protege a tus hijos. Realmente, si tú los amas, si tú quieres que ellos crezcan
que no tengan, no alberguen rencor en su corazón desde muy pequeños. No les hables mal de tu esposo o del padre de sus hijos. Ten mucho cuidado. La Biblia dice que las palabras, ¿no? El sabio sabe hablar lo que agrada. Entonces, no necesitas mentir, pero tampoco necesitas calumniar, tampoco necesitas dañar o herir a las personas que más amas, y esos son tus hijos. Segundo punto, a ella no le tiene que gustar él. O sea, algo que tienes que entender es que no tienes que fingir que ustedes son amigos, pero sin embargo, la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. En Romanos 12:8 dice, 12:18 dice que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Entonces tú tienes que procurar tu paz. Procura tu paz, porque la Biblia nos ha llamado a ello, a paz. Pero también algo que tú tienes que considerar es que también Dios nos ordena que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, tu esposo, el padre de tus hijos, es tu prójimo. Y la Biblia nos ordena amar. Es más, yo te animo a que tú ores por él, que tú lo bendigas. Qué importante es que tú entiendas, ¿no? Que es muy importante tu relación con él por el bienestar de tus hijos. Algo que tú tienes que enseñar es que debes tomar muy en cuenta es que debes respetarlo, ¿no? Por su rol como el padre de tus hijos. Él es el padre de tus hijos. Y déjame decirte que tus hijos lo necesitan en sus vidas. A veces muchas personas, mujeres, pensamos en nosotras, ¿no? En el daño que nos han causado, el dolor. Nos centramos tanto en nosotras, pero piensa en tus hijos. Ellos lo necesitan. Ellos necesitan tenerlo en sus vidas. Ora por él. Vive en paz. En lo que dependa de ti, busca la paz. Terminamos este tema hablando de nuestro principal ministerio, como madre, ¿no? Como madre soltera. Déjame decirte que no hay ministerio más hermoso que el que el Señor te da, de ese sembrar la palabra en los corazones de tus hijos. Déjame decirte que conforme pase el tiempo y tú aprendas a confiar en Dios y tú aprendas a amar a tus hijos, ellos van a también aprender a confiar en Dios. Ellos van a poder ver en ti el ejemplo, ¿no? Si tú dependes de Dios en el área económica, en el área emocional, aún espiritual, ellos van a ver tu ejemplo, ellos se van a dar cuenta de que sí, realmente Dios te escucha, realmente Dios obra en tu vida, y ellos van a aprender también, van a tener el deseo de buscar a Dios, porque tú eres un buen ejemplo. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, edifica su hogar. A medida que tú vas avanzando en tu fe con Dios, comparte con ellos lo que Dios está haciendo en tu vida. Enséñales versículos. Ellos aprenderán, ¿no?, a ver los problemas desde la perspectiva de Dios y entenderán que en cualquier decisión que ellas tengan que tomar, Dios debe estar presente. Los hijos tienen que ver un cambio en ti. Ellos tienen que ver el poder de Dios en tu vida. Yo tengo un versículo que es muy hermoso, me impactó cuando lo leí. Dice, nada les demostrará más convincentemente el poder y la belleza del mensaje del evangelio que su propia madre. Tú eres la mujer que Dios quiere usar para poder cumplir su propósito en la vida de tus hijos. Tú eres una carta abierta, leída por tus hijos. La forma en que tú actúes va a influir en la vida de ellos. Si tú ves a Dios como un padre amoroso, ellos también lo van a ver a Él como un padre amoroso que tiene misericordia de sus hijos. La madre es la persona que puede cambiar a sus hijos con la ayuda de Dios. Y quiero terminar con este punto. ¿Cómo puedo hallar gozo aún en medio de esta prueba tan difícil? ¿Cómo puedo yo sentirme contenta? ¿Cómo puedo recuperar esos deseos de vivir, de sonreír? Porque muchas veces, no digo que sea un estilo de vida, pero va a haber momentos, ¿no? Van a haber momentos en que tú te vas a sentir triste, confundida, hasta muchas veces amargada. Pues déjame decirte algo muy importante. Tú,
aunque tú no tienes el control de tus circunstancias, déjame decirte, es tu decisión, cómo tú reaccionas frente a las circunstancias. Quiero darte un ejemplo en la Biblia, que está en Hechos 16, ¿no? Cuando prácticamente Pablo y Silas son encarcelados, previamente azotados, ¿no? Y dice que fueron azotados mucho, ¿no? En gran manera fueron azotados, pero los llevaron a una cárcel, en prisión. Estando ellos en prisión, ¿qué hicieron? Cantaban y alababan a Dios. Entonces, déjame decirte, amiga, que me estás escuchando, tú no puedes controlar la circunstancia, pero tú sí decides cómo vas a reaccionar. Está en ti. Segundo punto, recuerda que tu meta es seguir avanzando. Esto es un proceso. El cambio no se va a dar inmediatamente, pero tienes que ser paciente, ¿no? Algo que tienen que entender es que tienes que ser paciente, que el Señor está socorriéndote, pero tienes que ser paciente. Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso que tú tienes por el cual tienes que pasar, de dolor, de restauración. El Señor te va a ayudar. Cuando tú estás involucrada en el servicio, cuando estás más enfocada en ayudar a otras personas, en servir a Dios, en ser útil al cuerpo de Cristo, créeme que estás tan ocupada que ni siquiera vas a estar enfocada en ti misma. Muchas veces, déjame decirte que el gozo viene del servir al Señor. Déjame decirte, el gozo viene del servir al Señor. Y yo te animo a que tú formes parte de una iglesia local y te involucres en algún servicio que tú puedas ofrecer. El Señor se agrada de ti. No, déjame decirte que el hecho de que tú seas una mamá soltera no significa que tú no puedes servir al Señor. Al contrario, incluso hay ministerios más idóneos como la escuela de niños, ¿no? Y muchas veces, espiritualmente, hasta a veces puedes estar mucho más calificada que una persona que está casada, que continuamente de repente está peleando con su esposo, que continuamente está, de repente no educa bien a sus hijos, no los corrige, es descuidada en su hogar, o de repente no se somete a las autoridades de su iglesia, es problemática. Entonces, probablemente tú califiques espiritualmente mucho más que ellas. Entonces, nunca te desanimes en cuanto a tus deseos de servir al Señor, porque el Señor se agrada de ti. Y recuerda que no lo vas a hacer sola. Recuerda que no lo vas a hacer sola. El Espíritu Santo te va a ayudar. Él te va a ayudar. La Biblia dice que sus frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Aún el tema sexual es muy importante entender. Como decía en un momento una escritora, decía que si Dios te ha llamado a la soltería, entonces déjame decirte que Dios te ha dado el don de la soltería, pero si no es así, el Señor sabe. El Señor nos ha dado dominio, el Señor nos ha dado control propio sobre nosotras mismas, de tal manera que podamos nosotras presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay un versículo que quiero dedicarte, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentada más de lo que tú puedas soportar o lo que se pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que tú podáis soportar. Quiero contarte un pequeño testimonio, esto es algo personal. Yo vengo de una familia disfuncional. Mis padres se separaron cuando era niña o estaba entrando a la adolescencia. Y déjame decirte que alguien que impactó mi vida fue mi madre. Yo recuerdo que ella luchaba mucho con la depresión, ella luchaba mucho con la ira, con el enojo y recuerdo que yo no entendía claramente lo que estaba pasando, pero nunca voy a olvidar un día cuando ella llegó a mi casa y me dijo, Julie, mi vida va a cambiar, o a mis hijas, ¿no? A Milagros y a mí, a mis hijos, mi vida va a cambiar. Y yo no entendía lo que ella me estaba diciendo, no entendía a qué se refería. Yo decía, ahora, ¿qué idea que está cruzando por su mente? Mi padre había abandonado el hogar. Y recuerdo que de pronto la vi sonreír. De pronto ella cantaba alabanzas, de pronto ella adoraba a Dios. Es algo, una etapa diferente en la vida de mi madre. Jamás la había visto, jamás en toda mi niñez la había visto así, ¿no? Gozosa, alegre, cantando alabanzas.
Y recuerdo que yo solamente decía, yo quiero ir a ese lugar donde, y quiero que me den lo que ella tiene, o sea, yo no quiero lo que ella tiene. Y recuerdo que mi madre, cuando yo tenía 15 años, me invitó a la iglesia y yo le dije, sí, acepté. Así que imagínate, estaba el pastor enseñando la palabra y yo no necesitaba que me convenzan de Cristo, del sacrificio que él hizo por mí en la cruz, no. O sea, yo caminé por ese altar y le dije, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo estaba convencida de que quería entregarle mi vida a Cristo, pero eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por el testimonio de mi madre. Y ahora yo te animo, si tú tienes esos temores con los cuales tú estás luchando en este momento, no te sientes capaz, te sientes preocupada por tu situación financiera, déjame decirte que Dios va a proveer para ti. Déjame decirte que Dios va a pelear por ti. Déjame decirte que Dios va delante de ti como poderoso gigante. Déjame decirte que la Biblia nos manda a no estar ansiosas, a depositar nuestra confianza en Él, nuestras cargas en Él. Deposítale, entrégale tu vida a Él. Él quiere ayudarte, pero tú tienes que dar el primer paso. Quiero dedicarte un versículo muy bonito que me ayudó mucho en algún momento de mi vida, que está en Job 11, claramente dice en el capítulo 11, el versículo 14, dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostará y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Quizás para ti en este momento es difícil entender el proceso por el cual tú estás pasando. Déjame decirte que el Señor tiene el control. Y esa situación tan difícil por la que tú estás atravesando en este momento, créeme, el Señor está usando esta situación para acercarte a Él, para que tú confíes en Él. Y déjame decirte, pasará algunos años y tú verás la promesa de Dios cumplida, no solamente en tu vida, sino en la vida de tus hijos. No hay mayor gozo que encaminar a tus hijos en el conocimiento del Señor. Déjame decirte, yo soy una persona muy imperfecta, pero hay algo que sí tengo en mi corazón y es temor a Dios. Y eso solamente pudo hacerlo mi madre, al comprarme una Biblia, al tomarme de la mano y guiarme al camino del Señor. Y yo te animo, mi mamá lo hizo, tú también puedes hacerlo. Hay muchas mujeres que han sacado adelante a sus familias con la ayuda de Dios. Espero que este estudio de mujeres haya sido de bendición para ti y recapacites. Y yo te animo, amiga, hermana, consejera, que sigas adelante. Y algo que tienes que entender para ti, consejera, ¿no? Cuando trates con una persona, con este caso, pídele al Señor que te dé entendimiento en cuanto a sus emociones, a los cambios por el cual ella va a atravesar, por las situaciones difíciles que ella va a enfrentar como soltera otra vez. Ayúdala a pensar bíblicamente. Si tú logras con la ayuda de Dios hacer eso, habrás ayudado bastante a esta persona. Ayúdala a implementar cambios en sus vidas y aliéntala mucho a seguir amando al Señor lo suficiente como para valorar sus preceptos. Su amor y cuidado por ella hará la diferencia en su vida. Gracias por conectarte. Muchas gracias por estar presente en ese quinto estudio de mujeres y que déjame decirte que el próximo estudio estaremos hablando de un tema muy importante y tenemos una invitada. El tema pues será cómo ayudar a una mujer que ha pasado por el aborto. Es un tema tan delicado y tenemos a una persona invitada que va a hablar sobre ese tema. Así que yo te animo, si tú tienes una amiga,
familiar que ha pasado por ese proceso no es fácil, ¿cómo podemos ayudarla? Te invito a que formes parte de este estudio el próximo lunes a las 8 p.m. en Facebook Live. Bendiciones y gracias por acompañarnos en esta noche. Dios te bendiga y sigue adelante. Bendiciones.